hepatitis literales son leves, hemos dicho, ¿no? Entonces rara vez dan alguna complicación o alguna secuela. En casos de personas adultas hemos dicho la hepatitis A puede ser fulminante en algunos casos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso. Vean, poco frecuente, poco habitual, puede haber una hepatitis colectásica en algún caso. El prurito puede, en todos los casos de hepatitis, la manifestación clínica es el prurito, ¿no? Que puede durar algún tiempo. La complicación más temible es la hepatitis fulminante, dado en la A, ¿cierto? En la B sí se puede dar. Vean, el 50% de los casos de hepatitis fulminante corresponden a hepatitis B. Hepatitis crónica, la hepatitis B en algunos casos, ¿no? Pero la más frecuente es la hepatitis C. 85 a 90% de los casos de hepatitis C, en algunos casos, da hepatitis crónica, ¿no? Y vean, hasta el 20% a los 10 a 20 años. Entonces, las complicaciones más importantes, ¿ya? Otro tipo de complicaciones más raras, vean, en otros órganos, ¿no? Pancreatitis, miocarditis, etc. Raro, una anemia plástica, en algún caso puede presentarse, ¿no? Cuando estemos viendo hematología y veamos anemia plástica, hay que ver, siempre hay que pensar como antecedente un problema viral, entre ellos la hepatitis viral aguda. Mielitis transversa, ¿qué es la mielitis transversa? ¿Alguien conoce? Una lesión de la médula espinal, una sección funcional de la médula espinal por inflamación que deja cuadriplegia a veces, ¿no? Entonces puede ser una complicación. Riesgo de carcinoma hepatocelular en pacientes portadores del antígeno E de la hepatitis B y altas concentraciones de DNA en la hepatitis B. Entonces, para carcinoma hepatocelular, siempre hepatitis B, principalmente hepatitis C. Las otras no, estas dos sí. Diagnóstico diferencial. Múltiples procesos patológicos pueden repercutir en la función hepática, ¿ya? Y comportarse como una hepatitis, confundirse con una hepatitis viral en algunos casos, ¿no? Procesos infecciosos de otro tipo u otro tipo de patologías. Vean algunos virus, como el virus, el virus coxsackie, plasmosis. En realidad, casi todos los virus producen alguna lesión hepática, ¿ya? Cualquier tipo de virosis, uno analiza las transaminasas y están elevadas. Por ejemplo, el dengue, ¿no? Van a ver que tiene afectación hepática, hay elevación de transaminasas. El COVID, todos los pacientes con COVID internados en el hospital, las transaminasas estaban elevadas, porque siempre hay una lesión hepática en los procesos virales. Y entonces cualquier proceso viral puede confundirse con una hepatitis viral aguda. Otro tipo de gérmenes también, Toxoplasma, Candida, Brucella, Mycobacteria, etcétera, etcétera, pueden tener repercusión hepática y hacer una hepatitis. Medicamentos. Ya vamos a ver luego hepatitis medicamentosa. El cuadro clínico es prácticamente similar al de una hepatitis viral.
pero el antecedente, el uso de algún fármaco, de algún tóxico, nos orienta al diagnóstico diferencial. La hepatitis alcohólica, igual, ¿no? Cualquier tipo de hepatitis clínicamente es similar, todas se parecen, pero el consumo de alcohol obviamente nos orienta, ¿no? Trastorno de la vía biliar, vean, colecistitis aguda, coledocolitiasis o colangitis, también, ¿no? Paciente que está con fiebre, con dolor abdominal, con ictericia, entonces se puede confundir con una hepatitis viral. En estos casos las bilirrubinas sí van a estar elevadas a expensas de la bilirrubina directa, ¿cierto? Todo problema obstructivo de la vía biliar nos da bilirrubina directa incrementada. En cambio, en la hepatitis viral se elevan las bilirrubinas, pero se elevan ambas, tanto la directa como la indirecta, las dos bilirrubinas se elevan. Vean, una insuficiencia cardíaca, sobre todo derecha, ¿no? Que produce congestión del hígado. Va a cursar también con ¿qué? Con dolor abdominal, hígado aumentado de tamaño, elevación de las bilirrubinas, de las transaminasas, y puede confundirse con una hepatitis viral, también una insuficiencia cardíaca. Un síndrome de hipoperfusión tisular, un choque hipovolémico, un choque séptico, un choque neurogénico, cualquier tipo de choque que produce hipoperfusión tisular, hipoperfusión hepática también, que va a ocasionar necrosis de los hepatocitos, con elevación de transaminasas, con elevación de bilirrubinas. Entonces, vean, todos los tipos de choque cursan con trastornos de la función hepática. Y también hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Con una hepatitis viral. Entonces, ven, hay varios procesos que pueden confundirse, ¿no? Bien, y finalmente entonces tenemos el tratamiento. La hepatitis B, hemos dicho, la mayor parte de los casos es un proceso leve y no necesita mayor tratamiento, solo seguir su evolución natural, ¿no? El tratamiento la más de las veces es de apoyo y es sintomático, nada más, ¿no? Para la fiebre, para los vómitos. Entonces el 99% se recupera por completo. En casos de hepatitis B aguda grave, entonces en esos casos sí, vean, hay tratamiento antiviral, ¿no? O vean, tenemos algunos fármacos, la lamivudina, que tiene la dosis, es el tratamiento indicado en los casos graves. La hepatitis C, en todos los casos sí debe recibir tratamiento antiviral, la hepatitis C, porque es la de peor pronóstico, ¿no es cierto? Todos los casos de hepatitis C se tienen que tratar. Tenemos el interferón con un antiviral como la ribavirin. Un esquema de tratamiento, no hay otros esquemas, ¿no? Pero ahí tenemos un esquema para conocerlo. Y como decíamos, gran parte de los casos de hepatitis viral no requieren tratamiento específico. El virus A, el virus E y el virus B, la mayor parte no necesita solo esos casos. Medidas generales, obviamente dieta, ¿no es cierto? Hidratar bien al paciente, controlar la fiebre. Tienen anorexia, no toleran algunos fármacos, la dieta debe ser hipograsa, debe ser hipercalórica, bastante hidratación, restricción de la actividad física cuando el paciente está con ictericia principalmente. Una vez que pasa la ictericia ya puede retomar su actividad por favor. Si el paciente no tiene intolerancia a la vía oral,
hidrata, no se está alimentando de manera adecuada, bueno, en algunos casos una nutrición enteral o nutrición parenteral, dependiendo del caso, ¿no? Es muy raro ver eso. Una cosa importante es evitar causar mayor daño al hígado, ¿no es cierto? Muchos fármacos son hepatotóxicos, entonces hay que evitar dar fármacos hepatotóxicos a los pacientes que están con hepatitis viral, ¿no? Entonces eso es importante. Algunos pacientes refieren mucho prurito en la etapa histérica, ¿no? Sobre todo hay mucho prurito. Entonces puede combatir con antihistamínicos o colestiramina en algunos casos, ¿ya? Los glucocorticoides no están indicados en ningún caso de hepatitis viral aguda. También puede resultar contraproducente, puede complicar, ¿no? Porque hay mayor riesgo de cronicidad de los pacientes que reciben glucocorticoides, pero no están indicados. Casi nunca es necesario aislamiento físico, antes se aislaba y todo. No hay que tener sí, mucho cuidado con las normas universales, pues, ¿no? Lavado de manos y todo aquello. Los utensilios de comida sí tienen que ser personales del paciente, tienen que asearse bien, hay que tener esas medidas, ¿no? Pero ya hemos visto que en hepatitis A, por ejemplo, cuando está asintomático el paciente es cuando está contagiando, ¿no? Y cuando ya está con síntomas ya es un poco contagioso el riesgo. Pero siempre hay que cumplir las normas de bioseguridad, ¿no? Hay que cuidar. En los casos de hepatitis fulminante no hay tratamiento, ¿no es cierto? Específico. Vean, hay que cuidar el medio ambiente, el medio interno, la hidratación, el equilibrio hidroelectrolítico, si es necesario. Estos pacientes en terapia intensiva obviamente están apoyo hemodinámico, apoyo ventilatorio, drogas vasoactivas, ventilación mecánica, todo lo que sea necesario, ¿no es cierto? Pero el pronóstico es malo, ¿no? Es malo. El único tratamiento para la hepatitis fulminante es el trasplante hepático, ¿no? Pues, pero no está disponible en nuestro medio. Así que el pronóstico es sombrío para estos pacientes, ¿no? Bien, entonces, una medida importante es la profilaxis, ¿no? La prevención. Entonces, hay prevención, inmunización para todos los tipos de hepatitis, excepto para la hepatitis C. Vean, la inmunización puede ser activa o puede ser pasiva. ¿Cuándo es inmunización pasiva? ¿Cuándo es inmunización activa? Vacunas. ¿Qué tipo de inmunización dan las vacunas? ¿Activa o pasiva? ¿Las vacunas dan inmunización activa o pasiva? ¿Qué hacemos con la vacuna? Introducimos un antígeno, ¿no es cierto?, para que el organismo forme anticuerpos. Eso es activo, porque el organismo va a formar anticuerpos contra ese antígeno que estamos introduciendo, ¿no es cierto? Eso es activo. El organismo va a fabricar anticuerpos. ¿Qué es pasiva? Cuando al paciente le transferimos anticuerpos ya formados, ¿no es cierto? Le transferimos anticuerpos ya formados. El organismo no va a formar esos anticuerpos, ya lo estamos transfiriendo inmunoglobulinas, ¿no es cierto?, para que combatan la infección. Por ejemplo, en el caso de los tétanos, ¿qué damos cuando un paciente se produce una herida que puede quedar infectada de tétanos? ¿Qué hacemos? Le damos suero antitetano, ¿no es cierto?
suero antitetánico, ya son inmunoglobulinas contra el tétano. Entonces es inmunización pasiva. Pero a toda la población se le pone vacuna antitetánica, ¿no es cierto? Para que forme anticuerpos, eso es inmunización activa. O en el caso de la rabia, damos vacuna contra la rabia para que forme anticuerpos. Pero si la mordedura está en zona de riesgo, en la cara, etc., no vamos a esperar que el organismo forme anticuerpos, ya le damos anticuerpos formados, suero antirrábica, ¿verdad? ¿No es cierto? Esa es la inmunización pasiva, ¿no? Entonces, hay estos dos esquemas, ¿no es cierto?, de profilaxis para las hepatitis virales. Entonces va a depender de la exposición, del riesgo, de qué es lo que buscamos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un calendario de vacunación contra la hepatitis A. La edad, en años, el número de dosis, etcétera, etcétera. Hay diferentes esquemas. En Bolivia tenemos el IPAI, ¿no es cierto?, el esquema del Ministerio de Salud, que es el que se utiliza. Pero hay varios esquemas, hay varios tipos de vacunas, dosis, frecuencia en cada dosis, todo depende, ¿no?, del tipo de vacuna y todo. Entonces, esta es una muestra del libro de Harrison, nuestro esquema de vacunación, tenemos dosis, ¿no? Para la hepatitis B, vean, ha ido evolucionando también la vacuna contra la hepatitis B. En 1982 se utilizaban partículas no infecciosas de antígenos de superficie. Ya en 1987 se ha desarrollado ya por ingeniería genética, pero lo mismo, antígenos de superficie, nada más. El virus B tiene 3 antígenos, hemos dicho, ¿no es cierto? El que produce inmunidad es el antígeno de superficie. Entonces, es ese el que se introduce, nada más. Y las respuestas serológicas son anticuerpos contra el antígeno de superficie, nada más, ¿no es cierto? No hay anticuerpos contra los otros antígenos. Entonces, por eso podemos saber si un paciente ha sido vacunado, porque hay solamente anticuerpos contra el antígeno de superficie. Bueno, y se administra pre o post-exposición al virus, ¿cierto? Pre es cuando, por ejemplo, ya hemos dicho, ustedes de aquí a unos 2 o 3 añitos se tienen que hacer vacunar, ¿cierto?, para entrar al internado. Menos de un año. Eso es pre-exposición. 8 meses no va a faltar. Está difícil eso. Post-exposición, cuando uno se ha pinchado, por ejemplo, con una jeringa de un paciente con hepatitis B, un accidente laboral, ¿no? Se ha pinchado, entonces eso es post-exposición. Entonces el esquema se diferencia un poco, ¿no? Entonces vean aquí este cuadro, esquema de vacunación contra la hepatitis B después de la exposición. Entonces vean, ahí estamos la edad, el número de dosis, etcétera, etcétera, para que lo revisen con calma. Hepatitis D, ¿cómo es la profilaxis de la hepatitis D? Es la profilaxis de la hepatitis B. Mientras el paciente no enferme hepatitis B, no va a enfermar hepatitis B. Entonces no hay una profilaxis propia para la hepatitis B. Esto es profilaxis contra la hepatitis B. Entonces de esa manera nos estamos protegiendo también contra la hepatitis B. Hepatitis C. Entonces, ¿qué hay? Inmunización pasiva, inmunoglobulina no previene eficazmente la hepatitis C. No está recomendada. En la práctica no se debe utilizar ninguna vacunación contra hepatitis C porque no son eficaces. Hemos dicho, el virus muta rápidamente, entonces no hay vacuna efectiva contra la hepatitis C. ¿Qué tipo de profilaxis hay que hacer? Vean, cambios de conducta, precaución,
para limitar la exposición a personas infectadas. Las transfusiones de sangre son seguras ahora, ¿no? Entonces están libres de hepatitis. Las prácticas de riesgo se transmiten por jeringas, drogadictos intravenosos, relaciones sexuales. Entonces una prevención similar a del VIH, ¿no es cierto? Las mismas medidas de prevención se deben utilizar para la hepatitis C. No hay otra manera de prevenir. Y para la hepatitis C no existe una vacuna actualmente eficaz contra la hepatitis C. ¿Ya? Entonces está desarrollado. Bien, eso en cuanto a hepatitis viral aguda. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. En la clínica es difícil determinar si un tipo de hepatitis es A, es B, es C, es D. Clínicamente no es posible. Se puede sospechar por los antecedentes, etc. Si es una paraviral, un paciente que ha recibido transfusión recientemente, por ejemplo, sospecharemos una hepatitis B, porque es un globo de Meniere, sospecharemos que es una hepatitis parenteral. Pero clínicamente el cuadro clínico tiene sus 4 periodos. En algunos casos más corto, en algunos casos más largo, mucho depende de la respuesta del organismo también, ¿no? Entonces es difícil clínicamente decir esto es una hepatitis A, una hepatitis B, es muy difícil, ¿no? Entonces el laboratorio es importante y el estudio serológico es el que va a determinar finalmente qué tipo de hepatitis es o qué tipo de virus. El cuadro clínico después es similar. Vamos a ver ahora otros tipos de hepatitis que también son frecuentes. ¿Ya? La hepatitis inducida por agentes tóxicos y medicamentosos. En realidad son más frecuentes que la hepatitis viral, las hepatitis tóxicas o medicamentosas. Ahora que están yendo al hospital, ¿no es cierto?, a la emergencia, van a ver ahí que tenemos siempre qué tipos de pacientes: diabéticos, accidentes cerebrovasculares, renales y tuberculosos, ¿no? Y ahí están los pacientes con tuberculosis, un porcentaje de ellos internados por una reacción adversa a los fármacos antituberculosos graves, ¿no es cierto?, de tipo hepatitis. Pero la mayoría están por una hepatitis medicamentosa secundaria al tratamiento antituberculoso. Hepatitis virales una vez nos llegan, ¿no? Una vez, pero estos pacientes con tratamiento antituberculoso es de todos los días. Entonces es más frecuente esto que las hepatitis virales. Diferentes sustancias tóxicas y fármacos se pueden administrar por diferentes vías del organismo, ¿no? Por vía oral, por vía parenteral, por vía inhalatoria, por vía percutánea. Si uno se expone a un tóxico, puede absorberse por vía percutánea. Cualquier vía de introducción del fármaco al organismo puede terminar con una hepatitis secundaria a este fármaco. ¿Ya? Entonces, veamos. Administración parenteral, etcétera, etcétera. Pueden ser fármacos, pueden ser tóxicos industriales, trabajadores que trabajan en la industria de los hidrocarburos, ¿no es cierto? U otro tipo de industrias donde se utilizan solventes, etcétera, tóxicas, ¿no? Incluso en el hogar a veces hay tóxicos, ¿no?, que están regulados, controlados, pero siempre en algunos casos pueden ocasionar algún problema tóxico, ¿no? Estas sustancias de limpieza, ¿no? Todas esas cosas. O los fármacos más frecuentemente. Fármacos, ya vamos a ver. La lesión inducida por fármacos es la causa de la mayor parte de los casos de insuficiencia hepática aguda. Entonces vean la importancia. Claro, los fármacos se consumen todos los días en cantidades grandes, ¿no?
que algunos de ellos producen progresión hepática. Y la hepatotoxicidad de muchos fármacos nuevos es el motivo por el que se abandona su desarrollo. Muchos fármacos han pasado las diferentes fases de investigación y llegan a la prueba en las personas, ¿no? Y de ahí, vean, la mayoría de los fármacos se tienen que retirar o reproducen hepatotoxicidad. Entonces, en la anamnesis, cuando tenemos un paciente con sospecha de hepatitis, tenemos necesariamente que, entre los antecedentes, preguntar, ¿no es cierto?, si no ha estado en contacto con algún químico, con algún tóxico, o qué tipo de medicamento toma. Tenemos que averiguar necesariamente en la anamnesis, ¿no?, tipo de trabajo, etcétera. Eso nos puede orientar para el diagnóstico, ¿ya? Bien, incluso plantas medicinales, ustedes deben conocer, en pediatría deben estar viendo, ¿no? Es común el uso de plantas medicinales y no es lo mismo darle una infusión a una persona adulta que a un niño, ¿no?, de 1 año, 2 años. Entonces a veces intoxican, llegan a hospital los niños intoxicados por plantas medicinales, ¿no? Y muchas de ellas son hepatotóxicas. Entonces hay que hacer en la anamnesis, averiguar todo esto, ¿no? Nos va a orientar. A veces para el diagnóstico, a veces es un gatito así nada más el que nos orienta. Bueno, hay diferentes formas de lesionar el hepatocito por las sustancias hepatotóxicas, ¿no es cierto? Vean, a través de un radical libre o un producto intermediario del metabolismo del hígado, ¿no? Vean, causa peroxidación de los lípidos de la membrana, lesiona la célula. Entonces hay diferentes mecanismos. No vamos a revisar estas cosas, ¿no? Y solamente las vamos a nombrar. Una cosa importante es saber que los tipos de hepatotoxicidad por fármacos pueden ser de 2 formas: una tóxica directa o una idiosincrática. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es idiosincrasia? A ver. Una reacción del organismo inesperada, ¿no es cierto? Inesperada, no habitual, que depende del organismo prácticamente, que reacciona de manera inesperada ante un fármaco, que no es una reacción habitual, no es una cosa intrínseca del organismo. ¿Ya? Entonces, algo que sucede rara vez, ¿no es cierto? Pero que cuando sucede a veces es fatal, es catastrófico. Eso es idiosincrasia, es una respuesta no esperada, no habitual, una reacción no habitual a algún fármaco, que puede ser grave. Y que no depende de la dosis, no depende de la frecuencia de administración del medicamento. Puede ser una sola dosis y que desencadene una reacción así grave. Entonces, no es dependiente de la dosis. En cambio, una reacción tóxica directa es una reacción esperada por un medicamento que sabemos que a una dosis es tóxico. Cualquier fármaco a dosis grandes puede ser tóxico, ¿no es cierto? A dosis correctas es beneficioso. Pero si se pasa de la dosis, si llega a una dosis grande, es tóxica directa. Sabemos que va a ocasionar una reacción grave en el organismo, principalmente en el hígado. Por ejemplo, el paracetamol. La dosis del paracetamol son 2 gramos, 3 gramos por día, ¿no es cierto? Y es un fármaco muy bueno.
no causa, a esa dosis no produce ninguna lesión. Entre 7 a 10 gramos de paracetamol ya puede provocar alguna reacción. 15 a 20 gramos de paracetamol ya produce lesión del hígado. Sí o sí, sabemos. Y más de 20 gramos ocasiona un desenlace fatal, es tóxico, fulminante. Paracetamol. Bien, a esa dosis adecuada está bien, pero a dosis grande sabemos que es tóxico. Es una toxicidad directa. ¿Cierto? Bien. Reacción idiosincrática sería que le damos 500 miligramos de paracetamol y se desarrolla una reacción inesperada, ¿no es cierto? Como si fuera tóxico. Eso es idiosincrasia, no esperamos. Entonces, hay fármacos que ocasionan hepatotoxicidad por estos mecanismos, estas dos formas. Aquí hay algunos fármacos, compuestos químicos que producen una reacción tóxica en el hígado. ¿Ya? Por ejemplo, lo que decíamos, toxicidad predecible y dependiente de la dosis. El paracetamol decimos sí, ¿no es cierto? A una dosis determinada sabemos que va a provocar una toxicidad en el hígado. Lo mismo algunos compuestos como el tetracloruro de carbono, a una dosis también va a producir una toxicidad interna. Periodo de latencia entre la administración del tóxico y la aparición de síntomas. En estos que la toxicidad es directamente, aparece rápidamente las manifestaciones. En cambio, en el resto es variable. Otro tipo de manifestaciones clínicas como artralgia, fiebre, erupción, etcétera, como una reacción alérgica, ¿no? En algunos casos sí se presenta, por ejemplo, con el radetano, con la clorpromazina, con los otros no. Morfología hepática, esto con una biopsia, ¿no? Que ocasiona. Esto, por ejemplo, es necrosis, con infiltración grasa, paracetamol, necrosis centrovolubiliana. En los otros casos, vean similar a hepatitis viral, bueno, esto es psicopatología, ¿no? Ya vamos a ver un poco mejor luego estos fármacos. Bueno, algunos fármacos provocan esteatol macrovesicular o microvesicular, es el tipo de lesión que produce a nivel de leucocito. Vamos a definir mucho la anatomía patológica. ¿No? En cuanto al manejo de estos pacientes, vean, en general muy pocos tienen un antídoto específico. El tratamiento son medidas generales, tratamiento de apoyo, ¿no? Hidratación, ver el estado hemodinámico, el estado ventilatorio y todo eso, ¿no? Son medidas de apoyo. Vean, uno de los pocos fármacos que tienen un antídoto específico es el paracetamol. Ya vamos a verlo. Cuando el fallo hepático es grave, una insuficiencia hepática grave, fulminante, el tratamiento definitivo es el trasplante de hígado, ¿no? Ya sabemos que nuestro medio no está disponible, ¿no? Entonces, los glucocorticoides tampoco son eficaces. Entonces, cuando el cuadro es grave, el pronóstico es sombrío, ¿no? El paracetamol tiene una indicación especial. Generalmente, ¿qué tipo de pacientes vienen con intoxicación por paracetamol? Intentos de suicidio, ¿no? Agarran 20, 30, 40
tabletas, 5 o 10 blisters si se toma. Entonces, generalmente es por intento de suicidio. Entonces, vean, 10 a 15 gramos, datos clínicos de lesión hepática, ya vamos a tener la dosis de 10 a 15 gramos. Paracetamol viene de 500 miligramos, ¿no? Sí, De 1 gramo viene ahora, ¿no? Entonces, con 10 tabletas de 1 gramo o 20 tabletas de 500, ya vamos a tener datos de lesión hepática, ¿no? Más de 25 gramos igual o más de 25 gramos, lesión letal y fulminante. Y todo depende también del tiempo transcurrido desde la ingestión del paracetamol. Entonces, entre las 4 y 12 horas de la ingestión del paracetamol van a aparecer manifestaciones locales, vamos a decir, como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, choque. Después de las 12 horas ya van a aparecer signos de insuficiencia hepática, de daño hepático. ¿Ya? Entonces, con el tema del paracetamol, vean, hay un nomograma que hay que utilizar. Horas después de ingerir el paracetamol, hay que dosificar el paracetamol en sangre, ¿no? Esta es la concentración de paracetamol y aquí las horas después de la ingestión. Entonces, el límite inferior para el grupo de riesgo, el límite inferior para el grupo de riesgo probable y la línea de base. Aquí, dependiendo de las horas y el nivel de paracetamol. Hay que utilizar esto para ver si se utiliza o no el antídoto, ¿no? Entonces, mientras más horas pasan, vean, aunque menos dosis de paracetamol, pero ya ha hecho daño, ¿no? Ha tenido todo este tiempo para ir haciendo daño. Entonces, esta línea es importante, ¿no? Para ver a quién les vamos a hacer el tratamiento con el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? Es la acetilcisteína, un fluidificante, ¿no es cierto? Se utiliza para fluidificar las secreciones bronquiales. Entonces, vean, 140 miligramos por kilogramo de peso como dosis inicial, seguido de 70 miligramos por kilogramo de peso cada 4 horas hasta un total de 15 a 20 dosis. Entonces vean cuántas ampollas se necesitan, ¿no? 50, 100 ampollas de acetilcisteína, es lo que se utiliza habitualmente, ¿no? O más. En 12 días más o menos, ¿no? Hasta completar 15 a 20 dosis. Es un esquema. Es un esquema tradicional, digamos, que se utilizaba siempre. Ahora hay esquemas un poco más reducidos, donde están dosis más pequeñas, no se utilizan dosis tan grandes. Pero este es el esquema clásico, digamos, ya. Entonces es el único que tiene antídoto, que hay que emplear para salvarle la vida al paciente, ¿no? Bien. En cuanto al alotano, el alotano es un anestésico volátil, ¿no es cierto? Se utiliza para anestesia por inhalación. La lesión que produce en el hígado es por reacción idiosincrática. Habitualmente no produce daños el alotano, por eso lo utiliza, ¿no es cierto? En la anestesia, no produce lesión hepática. Pero hay casos de reacción idiosincrática que produce el alotano. Y eso no depende de la dosis, ¿no es cierto? A todos los pacientes les da la misma dosis, pero por ahí alguno presenta la reacción y puede producir necrosis hepática. Toda la clínica, vean, de la lesión por alotano, ¿no? Después de unos días de haber recibido la anestesia, va a empezar a presentar síntomas de una hepatitis, ¿no? Con fiebre, leucocitosis, eosinofilia y tiroides. La metildopa es un fármaco antihipertensivo, ¿no? Alfa metildopa.
Esto puede producir lesión hepática por reacción tóxica directa y por reacción idiosincrática. Entonces, a dosis altas, la metildopa sí produce hepatitis, hepatotoxicidad. Pero también con dosis pequeñas puede producir una reacción idiosincrática. Se parece a una hepatitis viral crónica o a una reacción colestática. La isoniazida es un antituberculoso, ¿no es cierto? De primera línea. Todos los pacientes con tuberculosis se le da isoniazida, ¿no es cierto? Es de primera línea. Puede producir reacción tóxica directa o idiosincrática. Las dosis altas van a producir hepatitis, sí o sí, pero lo que se da es dosis adecuadas, ¿no es cierto? No se le da grandes dosis, está suficiente a todos los pacientes con tuberculosis. Pero con esa dosis puede producir una reacción idiosincrática. Cerca del 10% de los adultos que reciben la isoniazida se elevan las transaminasas. Pero habitualmente esto se pasa normalmente, sin mayor problema. Pero un grupo de pacientes va a desarrollar una hepatotoxicidad. Y más aún si se asocia a algunos otros factores agravantes, como por ejemplo el alcohol. Asociar este fármaco con alcohol puede provocar una hepatotoxicidad. También la asociación con rifampicina y tiracinamida, que son otros antituberculosos de primera línea, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que tenemos alto paciente con tuberculosis y hepatitis medicamentosa. ¿Por qué? No es solo la isoniazida, también los otros fármacos también son hepatotóxicos. Valproato de sodio, ¿qué tipo de medicamento es? También reacción tóxica y idiosincrática. Es un anticonvulsivante, ¿no? Entonces también. Difenilidantoína igual a anticonvulsivante. General, reacción idiosincrática. Entonces, tenemos que averiguar siempre, ¿no es cierto? Que tenemos un paciente con hepatitis de cualquier causa, averiguar fármaco, qué fármaco tomaba, estaba tomando, no puede orientar. Tangodarona, lo mismo, antiazid, puede provocar una reacción tóxica y idiosincrática. Vean, hasta 15-50% de los pacientes que utilizan van a subir las aminotransferasas, aunque no tengan mayor síntoma, ¿no? Pero un grupo de esos pacientes puede desarrollar una hepatitis franca. La eritromicina es un antibiótico, ¿no? Igual. Reacción idiosincrática y puede provocar una colestasis. Entonces puede a veces severos el cuadro, y es un antibiótico que se utiliza de primera línea, ¿no? En niños principalmente. Los anticonceptivos orales producen colestasis. Entonces van a estar elevadas las transaminasas, las bilirrubinas, ¿no? Principalmente aquí en edad directa. Porque vean, hay lesión de los canalículos biliares. Eso es lo que pasa. Sulfamethoxazol, trimetopril, cotrimoxazol, ¿no? También antiinfeccioso. Reacción idiosincrática puede haber. El tratamiento, retirar obviamente el fármaco, ¿no es cierto? Suspender el fármaco y dar tratamientos
Aquí sí los corticoides pueden mejorar, ¿no? El cuadro clínico. Pacientes con tuberculosis, por ejemplo, suspende el tratamiento, ¿no? En caso de que no mejore la hepatitis, se utiliza glucocorticoides. Y luego se puede volver a reintroducir, ¿no? Con dosis progresivas el fármaco, ¿no? O cambiar directamente de fármaco a un tratamiento alternativo, ¿no? Entonces, después el tratamiento es sintomático, ¿no? A excepción del paracetamol, que hemos dicho que tiene un antídoto específico. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe una pregunta. Los doctores